Bueno, parece claro que cuando uno habla de procesos de diálogo, el tema de la participación es clave. En todos los casos documentados en el libro, a veces de manera muy directa y a veces de manera entrando un poco por la ventana, incluyo en eso el caso uruguayo, que era un diálogo sobre la construcción muy veloz de la transformación de la matriz energética uruguaya por incorporación de energía eólica. Pero digamos, todos los capítulos del libro, al hablar de diálogos, obviamente incluyen el concepto de participación. Ese es un concepto complicado, porque participan del lado de la sociedad civil solo aquellos que tienen un mínimo de organización. Cuando hay un máximo de organización, las cosas funcionan. Pequeño paréntesis uruguayo. En el año 1986, cuando salíamos de la dictadura militar de 11 años, las ciencias básicas estaban destruidas absolutamente. En un periodo muy corto, la comunidad de las ciencias básicas uruguayas, los poquitos que quedaban en Uruguay y el conjunto del exilio, se puso de acuerdo en que había que recuperarlas. El diálogo de esa comunidad que buscaba reconstruirse con la política nacional y los agentes internacionales dieron lugar a uno de los procesos de política pública, científica y tecnológica del Uruguay más exitosos que, en mi opinión, nunca tuvo algo similar. Pero ¿qué pasaba ahí? ¿Cuál fue la clave ahí? No fue el interés del gobierno, que era bastante indiferente, fue la potencia de la comunidad. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando la comunidad como tal no existe? Cuando no tiene agencia, cuando no tiene voz, y sin embargo tiene problemas y tiene intereses que la política de ciencia y tecnología debería atender. Entonces, a mí es esa la pregunta que más no diría más me interesa, como a ustedes les gusta decir, provocación. Es la que más me provoca, la que más me inquieta. Esa es una cuestión. Por otro lado, hay que reconocer que la voluntad de escucha es clave, porque en general el top-down es lo que prima y nadie podrá decir que en América Latina a nuestros gobiernos les interesa demasiado la ciencia, la tecnología y la innovación tal como la entendemos nosotros, que no es conseguir la plata para comprarla afuera, sino desarrollarla nosotros mismos. Es decir, fortalecer la voluntad de escucha es muy importante. Y para terminar, me gustaría reflexionar sobre algo que hoy estuvo sobre la mesa, que es el papel de las universidades. Todos sabemos que en América Latina la producción de conocimiento, la producción de ciencia y tecnología, al menos a nivel académico, obviamente, está en manos de las universidades públicas. Y todos sabemos que los latinoamericanos tenemos universidades bastante latinoamericanas, y eso quiere decir que hay una preocupación por los problemas de injusticia social que forma parte del ADN de nuestras instituciones, aunque no siempre sepamos cómo abordarlo. Y lo que quiero decir es esto. Cuando hay necesidades científico-tecnológicas específicas relacionadas con grupos sociales que no son comunidades en ningún sentido, porque no entienden, porque no saben, porque no imaginan que el conocimiento las puede ayudar, porque no tienen agencia, porque no tienen voz, porque son miradas en general por las políticas sociales como pacientes y no como agentes. ¿Qué tiene que hacer la universidad? La universidad tiene que salir a buscarlas, tiene que encontrar maneras de organizarlas, tiene que hacerse responsable proactivamente por construir, no sé si comunidad, porque eso sería demasiado, pero sí un mínimo diálogo organizado que le permita incorporar en su propia agenda problemas que tiene que salir a buscar, porque nunca van a golpear la puerta de las universidades, justamente porque no hay comunidad del otro lado.
En ese sentido, todo lo aprendido en este libro es muy útil para los que estamos convencidos de que eso es lo que hay que hacer, porque la metodología, no exactamente, pero siempre ayuda a visualizar cómo actuar.